¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar las preguntas de las tareas diagnósticas para el Bachillerato General Unificado del régimen Costa. En esta parte a revisar las primeras 10 preguntas en lo que respecta a matemática de las tareas diagnósticas. Bien, entonces aquí vamos a empezar con esta primera pregunta que dice lo siguiente, ¿no? Dice, con base en la función, selecciona las proposiciones correctas. Bien, nos dan esta función. Y aquí dicen, nos dan aquí 4 proposiciones que nos indican aquí seleccionar las que son correctas. La primera nos dan el valor del vértice. La segunda dice si los ceros de la función son x igual a 1 y x igual a menos 3. La 3 dice la función es creciente en el intervalo de 1 a más infinito. Y la 4 dice el eje de simetría es x igual a 1. Entonces en esta parte nos piden acá seleccionar las respuestas, aquí ubicar cuáles son correctas. Bien. Entonces acá está claro que para poder determinar cuál de ellas es correcta, lo que tenemos que hacer aquí es calcular lo que nos está o lo que está inmerso en estas proposiciones. Por ejemplo, el vértice, los ceros, ver la monotonía y también el eje de simetría. Bien, vamos a empezar acá por el vértice de la función. Entonces el vértice de esta función cuadrática va a tener las coordenadas b sub x y b sub y. La coordenada en x del vértice se calcula con la fórmula menos b sobre 2a. Tomando en cuenta que en esta función cuadrática, este menos 3 medios es el parámetro a, este más 3 el parámetro b y 9 medios va a ser el parámetro c. Entonces aquí la idea es reemplazar el parámetro b y a que están acá en esta fórmula. Eso vemos en el siguiente paso. Miren, en vez de este parámetro b hemos puesto 3, dado que b equivale a 3. Ya que tenemos sobre 2a, esta a la hemos reemplazado por el menos 3 medios, que justamente es a lo que equivale el parámetro a. Aquí podemos cancelar este 2 con este 2. Y nos queda menos 3 sobre menos 3. Aquí podemos de igual forma simplificar. Nos va a quedar aquí 1, ¿verdad? Y como tengo acá un menos en el denominador y menos en esta fracción, entonces se convierte en positivo. Y nos queda que la componente en x del vértice es 1. Ahora, para hallar la componente del vértice en el eje y, lo que hacemos es reemplazar esta componente en las x de la función. ¿Sí? Entonces aquí en todas las x vamos a reemplazar este 1, que es la coordenada en x del vértice, y resolvemos. Aquí tenemos un 1 al cuadrado, que quedaría simplemente 3 medios. Aquí 3 por 1 sería 3, y esta 9 medios baja igual. Luego acá podemos restar las fracciones que son homogéneas. Miren, menos 3 medios más 9 medios. En este caso se resta este 9 menos el 3 y nos queda 6 medios y más 3. Acá podemos simplificar, sacar la mitad y nos queda 3, y más 3 sería 6. Por lo tanto, aquí vemos que el vértice es igual a 1 y 6. Por lo tanto, aquí vemos que la proposición 1 va a ser verdadera, ¿no? Puesto que aquí dice que el vértice de la función es el punto 1, 6. Y eso hemos verificado en esto, haciendo aquí los cálculos respectivos. Bien, vamos ahora a pasar a la siguiente. Dice los ceros de la función. Entonces en esta parte, para encontrar los ceros de una función, lo que se hace es justamente f de x igual a 0. Es decir, colocamos toda esta función y eso lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación de segundo grado. Entonces aquí vamos a aplicar nosotros un artificio matemático para poder eliminar estas fracciones. Lo que acá haremos es multiplicar por el inverso multiplicativo a esta expresión, es decir, en este caso por menos 2 tercios, es decir, lo contrario, el inverso de esta el primer coeficiente del término cuadrático. Es decir, miren, de esta forma, miren, a toda esta expresión multiplicamos por menos 2 tercios para que se cancelen las fracciones. Y eso es igual a 0. En la siguiente parte lo que haremos es multiplicar. Eso vamos a colocarlo en la parte de acá. Y en este primer caso, miren, al multiplicar menos 2 tercios por menos 3 medios x al cuadrado, acá se cancela, miren, el 2 con el 2 se simplifican, el 3 con el 3 también se simplifican, y el menos por menos nos queda más, por lo tanto nos queda aquí x al cuadrado. Luego, al multiplicar ahora menos 2 tercios por este 3x, en ese caso ahora se simplifica el 3 con el 3 y se multiplica menos 2 por la x, nos queda entonces menos 2x. Y luego acá tenemos la multiplicación de menos 2 tercios por más 9 medios. En esta parte se cancela el 2 con el 2, se simplifican, y acá simplificamos bien el 3, saca la tercera de 3 y la tercera de 9, que sería 3, y menos por más nos queda menos, es decir, menos 3, y eso es igual a 0. Noten ustedes que al aplicar este artificio se redujo la ecuación. Eso nos permite
realizar el cálculo pues de forma más cómoda. Entonces aquí vamos a resolver esta ecuación de segundo grado y lo haremos por factoreo, es decir, sacando aquí dos paréntesis y esto pues igualamos a 0. Como acá tenemos x al cuadrado, en cada paréntesis va pues la x. Este signo que está menos baja al primer paréntesis y acá va el producto de signos, menos por menos nos queda pues más. Luego en esta parte pensamos en dos números que restados me den, en este caso pues 2 y multiplicados 3. Esos números son el 3 y el 1. ¿Por qué? Porque miren, menos 3 más 1 pues sería menos 2 y menos 3 por 1 sería pues menos 3. Luego aquí para encontrar las soluciones lo que hacemos es igualar cada paréntesis a 0. Es decir, aquí colocamos x menos 3 igual a 0 y aquí sería pues x1 que sería pues la primera solución o el primer 0 de esta función. Y aquí despejamos x, es decir, este menos 3 lo pasamos al segundo miembro con signo positivo. Por lo tanto, la primera solución, el primer 0 de esta función es el 3. Lo mismo hacemos con este segundo paréntesis, x más 1 lo igualamos a 0. Y esta pues sería la segunda solución. Y aquí pues este más 1 lo pasamos al segundo miembro con signo negativo. Por lo tanto vemos que los ceros de esta función son pues justamente el 3 y el menos 1. Si aquí observamos en el numeral 2 dice los ceros de la función son x1 y x menos 3. Por lo tanto vemos que no corresponde a lo que hemos calculado. Por lo tanto aquí tenemos la primera proposición que sería pues incorrecta, que sería pues la 2. La 3 habla acerca de la monotonía, puesto que dice que si la función es creciente en el intervalo de 1 a más infinito. Entonces en esta parte vamos a justamente encontrar esa monotonía. Y para ello podemos acá realizar un bosquejo del gráfico, es decir, un gráfico aproximado. Acá tenemos un eje de coordenadas, vamos aquí a graficar esta función. Y dado que miren, aquí el signo del coeficiente cuadrático, que es este x al cuadrado, es negativo, la función o la gráfica de la función va a ser una parábola que se abre hacia abajo, de esta forma. Bien, y justamente pues el vértice de esta parte, la componente en x del vértice, va a estar aquí en esta parte, que sería pues 1. Recuerden, aquí hemos calculado, y es 1 esa componente del vértice. Esta componente en x me va a dar justamente la monotonía de esta función. Dado que si ustedes dan cuenta aquí, acá tenemos acá menos infinito y acá más infinito. Entonces bien, desde el menos infinito hasta el 1 que está justamente en esta parte de acá, va la función a subir, ¿sí? Por lo tanto aquí decimos que la función en este intervalo de menos infinito hasta el 1 es creciente. Miren, f de x es creciente de menos infinito hasta el 1. Y en esta segunda parte, en esta segunda rama de la parábola, vemos que la función está cayendo, ¿sí? Baja. Por lo tanto, desde 1 a más infinito va a ser ahora decreciente, ¿sí? Entonces aquí colocamos que f de x es decreciente desde 1 hasta el más infinito. La numeral 3 dice, miren lo siguiente. Dice acá que la función es creciente en el intervalo de 1 a más infinito. Pero acá notemos que en ese intervalo que nos dan acá, de 1 a más infinito, vemos que la función es decreciente, no es creciente. Por lo tanto, acá tenemos la segunda proposición que es incorrecta. Y luego acá nos dice en la 4 el eje de simetría. Bien, el eje de simetría también está dado justamente por esta componente en x del vértice. Por lo tanto, ese eje de simetría es x igual a 1. Por lo tanto, aquí vemos que la 4 pues también está acertada, puesto que aquí el eje de simetría es la 1. Entonces aquí ya podemos nosotros seleccionar las proposiciones que son correctas, ¿verdad? Sería pues la 1 y la 4. Entonces aquí sería la opción 2, la que pues subrayamos, puesto que ahí tenemos las proposiciones que son correctas en función de esta pues problema que nos han puesto en esta pregunta 1. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número pues 2. Dice lo siguiente, miren. En un examen de matemática de alto nivel, la máxima nota obtenida fue de 10 sobre 100 puntos. A fin de compensar el grado de dificultad, el profesor plantea una pregunta extra que, si se responde correctamente, la nota obtenida en el examen se elevará al cuadrado y se le restará 10. Posteriormente, este nuevo valor se incrementará en un 5% y así se obtiene el resultado final, es decir, la nueva calificación. Si las funciones que modelan estos planteamientos son, aquí nos dan pues las funciones, miren, f de x igual a x al cuadrado menos 10 y g de x igual a 1,05x para pues valores de x mayor o iguales a 0 y menor o iguales a 10. Determina la función h de x que permite encontrar la nota final si se responde correctamente la pregunta extra, habiendo obtenido una nota x en el examen. Bien, entonces en esta parte nos dan las respuestas y nos dan como dato las dos funciones que modelan justamente estos cambios, ¿verdad?
esta primera función nos da pues el cambio que el puntaje se eleva al cuadrado y se resta 10. Y esta g de x habla acerca de que se incrementa en un 5%. Nos pide acá que obtengamos la nota del examen, ¿verdad? Entonces, miren, aquí justamente pues esta función h de x, que es la que nos permite encontrar la nota final, va a ser igual entonces, miren, a la función que va a marcar justamente ese incremento, ¿sí? Que sería pues la función f de x. Y de esta función vamos a nosotros a aumentarle o a sacarle el 5%, que justamente pues corresponde a esta función g de x. Recuerden que para sacar el porcentaje de una cantidad, pues multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos el porcentaje pues por dicha cantidad, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en esta ecuación nos tocaría multiplicar por g de x, dado que g de x es la función que marca ese incremento del porcentaje, ¿sí? En el siguiente paso lo que hacemos ahora es reemplazar las funciones f de x y g de x. Y aquí podemos en este caso pues ordenar las funciones. Nos quedan pues de esta forma. Y así podemos ver que la opción correcta, que en este caso que permite encontrar la nota final, sería pues justamente la opción 4, que es la que nos marcan en esta parte. Bien. La pregunta número 3 dice lo siguiente ahora. Completa el enunciado. Dice, mediante el análisis de los elementos de la función racional, se determina que las asíntotas verticales son las rectas de las ecuaciones x igual espacio y x igual espacio, mientras que la asíntota horizontal es la recta de la ecuación y igual. Bien. Entonces acá nos piden que completemos, ¿verdad?, los espacios aquí y nos dan las 4 opciones de respuesta. Vamos acá a empezar entonces por las asíntotas verticales. Entonces en esta ocasión, para encontrar las asíntotas verticales, dada pues la función que nos dan, la función racional, notemos que esas asíntotas están dadas por los valores que hacen 0 a este denominador, puesto que recuerden que por esos valores no se cruza la gráfica de la función, ¿verdad?, puesto que obviamente no está definida la división para 0. Por lo tanto, aquí podemos indicar que este denominador, x al cuadrado menos x menos 6, tiene que ser diferente de 0. Y en este caso igualamos a 0 este mismo denominador para encontrar los valores que hacen 0 a este denominador y así encontrar las asíntotas verticales. Entonces aquí nos queda pues, obviamente resolver esta ecuación de segundo grado. Podemos hacerlo aquí pues por factoreo. Si sacamos dos paréntesis, recuerden, x al cuadrado, acá va x en ambos casos. El signo de acá menos bajaría acá y acá el producto de signos, menos por menos más. Luego pensamos en dos números que pueden restaros este 1 que está en la parte de acá, o menos 1, y multiplicados este menos 6. Esos números son el 3 y el 2. ¿Por qué? Porque menos 3 más 2 nos da menos 1, y menos 3 por 2 sería pues menos 6. Luego igualamos cada paréntesis a 0. Sería pues x1 menos 3 igual a 0, y aquí despejamos la x1. Este menos 3 pasa como positivo, y nos queda que la primera asíntota es justamente x1 igual a 3. Lo mismo hacemos con el segundo paréntesis, x más 2 lo igualamos a 0 y va a ser entonces x sub 2, que sería pues la segunda asíntota vertical. Este más 2 lo pasamos a restar al segundo miembro, nos queda x sub 2 igual a menos 2. Entonces en esta parte ya tenemos las asíntotas verticales. Y pues completamos acá en el enunciado, miren. Sería pues acá el 3 y aquí el menos 2. Dice acá ahora, mientras que la asíntota horizontal es la recta de la ecuación. Entonces en esta parte pues tomamos en cuenta justamente la función que nos dan acá. Y aquí para poder encontrar las asíntota o la asíntota horizontal, lo que hacemos aquí es comparar los grados de los polinomios que están tanto en el numerador como en el denominador. Recuerden, comparamos los grados, ¿sí? Es decir, observamos tanto en el numerador y en el denominador qué grado tiene este polinomio. Si acá observamos en el numerador tenemos un polinomio de grado 2. Y acá tenemos un polinomio también de grado 2. Cuando ocurre eso, cuando el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, en esta parte pues la asíntota horizontal va a estar dada justamente pues por la división de los coeficientes de esos términos. Es decir, por este coeficiente que está acá, que sería pues el menos 1, y sobre el coeficiente de este x cuadrado, que sería pues 1. Bien. Al dividir acá menos 1 para 1 nos queda pues simplemente menos 1, dado que en esta parte pues 1 sobre 1 nos da pues justamente 1. Noten ustedes que en esta función que la he puesto acá,
La función original tiene aquí un menos, ¿verdad? Que está pues justamente anteponiendo a la fracción. Entonces cuando ocurre eso, lo que tenemos que hacer aquí es enviar este menos sea al numerador o al denominador. ¿Sí? No a ambos, simplemente podemos enviarlo o al numerador o al denominador. En este caso acá lo he enviado al numerador, por esa razón me quedo aquí menos x al cuadrado, ¿no? Esa aclaración hay que hacerla. Y obviamente pues eso va a cambiar aquí el valor de esta pues asíntota horizontal, que sería pues menos 1. Entonces acá completamos, nos daría pues menos 1. Y aquí pues escogemos la opción correcta que vemos es la número 3, dado que nos da los valores de las asíntotas tanto verticales como la asíntota horizontal. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el número 4. Dice, sea f la función real definida por, nos dan en esta parte la función. Con base en el análisis de la función, todas las afirmaciones son correctas excepto, entonces aquí nos dan aquí las respuestas, ¿verdad? Que nos indican que acá pues subrayemos aquella que no es correcta, ¿verdad? Porque dice acá que todas son correctas excepto, entonces aquí hay que subrayar aquella que no es correcta. Bien, pues si aquí analizamos la primera proposición, nos dice acá en este caso que f es impar en su dominio. Por lo tanto, para saber si es que esta proposición es correcta o no, tenemos que aquí determinar si es que esta función que nos dan es justamente pues impar. Y para que una función pues sea impar debe cumplir la siguiente, que f de menos x debe ser igual a menos f de x. Es decir, vamos acá a obtener en nuestra función primero pues f de menos x. Para obtener aquí f de menos x lo que hacemos es reemplazar en todas las x el menos x, es decir, de esta forma, miren. Colocamos acá menos x y acá menos x al cuadrado y menos 4. Esto tiene que ser igual ahora a menos f de x. ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, se antepone el menos a la función original. Y aquí pues resolvemos esto. Y para pues que sea esto una función impar, pues debe cumplirse esta igualdad. Es decir, acá debe darnos dos expresiones que sean iguales luego de hacer todas las operaciones. Bien, vamos justamente a hacer eso. En la siguiente parte, miren acá lo que hay que hacer es este menos x al cuadrado nos daría pues positivo, ¿verdad? Porque recuerden, un número que esté elevado a un exponente par va a ser siempre pues positivo. Y acá lo que hacemos, recuerden, es este negativo podemos afectarle sea al numerador o al denominador. En esta parte le afectaremos al numerador, es decir, a esta x. Y nos quedaría menos x sobre x al cuadrado y menos 4. Y si aquí notamos, estos dos términos son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, aquí podemos asumir que esta primera proposición es correcta, dado que pues hemos aquí demostrado que f de x es impar, miren, puesto que estos dos términos son iguales. Bien, la segunda proposición dice, la número 2 dice que x igual a 0 es un cero de la función. Si recordamos, para poder determinar los ceros de la función, tenemos que hacer aquí que f de x es igual a 0. Es decir, toda esta expresión que está acá, vamos a igualarla a 0 y resolvemos aquí esta ecuación. Este x cuadrado menos 4 lo pasamos al segundo miembro y se multiplica al 0. Es decir, se cancela. Multiplicar 0 por todo esto nos queda pues simplemente 0. Y aquí nos dio que x es igual a 0. Por lo tanto, notemos que aquí la 2 también es correcta, puesto que x igual a 0 si es un cero de la función. En la siguiente parte, en la 3, dice el recorrido de la función es el conjunto de los reales menos el 0. Entonces, para poder encontrar el recorrido de esta función, lo que vemos aquí es partir del bosquejo de la función. Si aquí graficamos esta función que nos dan acá, obtenemos esta expresión de acá, miren. Sí, y recuerden que el recorrido son aquellos valores que se los analiza o se los evalúa en el eje vertical, en el eje Y. Y si aquí notamos, en el eje Y no existe pues ninguna restricción, ¿verdad? Dado pues que esta función atraviesa pues hacia del negativo al positivo, ¿verdad? Entonces, dado que aquí no hay ninguna pues restricción, decimos entonces que el recorrido de esta función van a ser los números reales. Y si aquí notan ustedes, la opción 3 dice que el recorrido de la función es el conjunto de los reales menos el 0. Por lo tanto, pues esa opción 3 está incorrecta, dado que este no es el recorrido. ¿Sí? El recorrido son los números reales. ¿Bien? Y acá tenemos ahora el dominio de la función, es el conjunto de los reales a excepción del menos 2 y el 2. Eso pues vamos acá a calcular justamente pues ese dominio. Y recuerden que decíamos que una función racional
este denominador no puede ser igual a 0. Es decir, x al cuadrado menos 4 tiene que ser de ley diferente de 0. Y para encontrar esos valores que no están pues incluidos en el dominio, lo que hacemos acá es igualar a 0 y aquí resolver esta ecuación. Acá podemos enviar este menos 4 al segundo miembro de esta forma. Luego acá cancelamos este cuadrado y eso lo hacemos con una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí quedaría x igual a más menos raíz de 4. Sacamos la raíz de 4, que es 2. Y aquí notemos que este valor de x corresponde a más 2 y menos 2. Es decir, que en este dominio no están incluidos ni el 2 ni el menos 2. Recuerden que el dominio son los valores que se pueden tomar a la variable x, ¿sí? Y esto de aquí me indica entonces que yo puedo tomar cualquier valor real a excepción del 2 y del menos 2. Porque esos valores pues hacen 0 a este denominador y recordemos que no hay la división para 0. Por lo tanto aquí el dominio viene a ser los reales a excepción del menos 2 y el 2. Y es algo que concuerda con la proposición número 4. Bien, entonces así vemos que en este caso todas las afirmaciones son correctas a excepción de la 3. Ya que pues el recorrido no va a ser que plantean en esta parte. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 5. Que dice pues lo siguiente, miren. En un dispositivo de un laboratorio se tiene un cultivo de bacterias durante un tiempo X. Si se conoce que la población inicial de 4 bacterias se duplica cada hora, se establece así que la función que relaciona la cantidad de bacterias y el tiempo X transcurrido en horas es c de x igual a 2 elevado a la x más 2. Identifica la gráfica que representa la cantidad de bacterias en función del tiempo. Entonces acá nos dan justamente pues estas 4 gráficas y la idea aquí es identificar cuál de ellas corresponde a la gráfica de esta función exponencial que nos dan aquí en esta parte. Entonces una forma de aquí pues poder determinar cuál es la gráfica de esta función exponencial pues es justamente pues dando valores a x y observar cuál de ellas corresponde a la gráfica de esta función. Entonces en esta parte vamos a empezar reemplazando el valor de 0, es decir, cuando pues inicia esta función, ¿verdad? Entonces en este caso hemos reemplazado aquí el 0 en la x. Entonces acá nos quedaría pues 0 más 2, quedaría pues 2 al cuadrado y sería pues esto 4. Entonces esto implica entonces que el 0 en x debe estar relacionado con el 4 en y. Y notemos que aquí en esta gráfica de la función 1 o de la opción 1 que nos dan, tiene pues justamente ese punto, ¿no? 0 y 4. Acá también tenemos el 0 y el 4. Acá también. Y acá también tenemos el 0 y el 4. Es decir, aquí, este primer punto, las 4 gráficas lo cumplen. Veamos qué pasa ahora cuando ha transcurrido una hora. Es decir, cuando x vale 1. Entonces aquí reemplazamos ahora el 1 en la x. Y nos queda acá la suma de 1 más 2, que sería pues 3. Y 2 al cubo es justamente 8. Es decir, que aquí debe estar relacionado el 1 en x con el 8 en y. Notemos aquí que esta primera gráfica, el 1 está relacionado con el 6, ¿verdad? Por lo tanto, esta gráfica pues no corresponde. La 2, vemos que el 1 está aquí relacionado con el 12, ¿sí? Sería este punto. Esta pues tampoco sería la correcta. La 3, vemos que está el 1 con el número 6, por lo tanto esta 3 tampoco corresponde. Y la 4 vemos que está el 1 con el 8, es decir que esta gráfica 4 corresponde. Obviamente pues hacer estas 3 incorrectas, la idea sería pues que esta 4 sea la correcta. Veamos qué pasa con el siguiente punto, cuando x vale 2, es decir cuando han transcurrido pues 2 horas, es decir aquí en la x reemplazamos ahora el 2 y sumamos aquí, 2 más 2 nos quedaría pues 4 y 2 a la cuarta sería pues 16. Esto indica entonces que el número 2 en x debe estar unido al 16 de y. Veamos si ocurre eso. Tenemos acá el 2 en x y acá está el 16 en y vemos que también corresponde a este punto de acá. Por lo tanto pues esto nos hace ver que la gráfica correcta es justamente esta opción 4 que nos plantean en esta parte. Bien, pasemos a la 6 entonces. Dice ahora, completa el enunciado. Dice, Pedro decide invertir su dinero en una cooperativa de ahorro que le ofrece un 5,5% de interés anual, capitalizable mensualmente. Si se depositan $4,000, el capital final que se obtendrá al cabo de 3 años es 4,000 por, y aquí hay un espacio, es decir, aquí en este espacio pues va la continuación de esta pues ecuación. Entonces en esta parte planteamos justamente pues la ecuación para calcular este capital final o el monto, ¿verdad? En función pues obviamente del interés, del capital y del tiempo. Entonces antes de aquí reemplazar la información hay que aquí pues
verificar ciertos aspectos. Por ejemplo, vemos que el interés que nos dan aquí es del 5,5%. Este interés, para aquí reemplazarlo, debe estar pues expresado como decimal. Por lo tanto, aquí en esta parte lo que hacemos aquí es dividir ese porcentaje para 100, lo que nos da un valor de 0,055. A su vez, dado que aquí dice que se capitaliza pues mensualmente, esta expresión del interés que vamos aquí a reemplazar en esta ecuación debe estar puesta sobre 12, ¿sí? Y el tiempo que está acá, dado que de igual forma se capitaliza mensualmente, debe estar esto pues expresado con el número de meses, es decir, 36, dado pues obviamente que en 3 años pues existen 36 meses. Bien, ahora sí, entonces vamos a reemplazar la información. Tenemos acá que el monto o capital final es igual al capital inicial, que son $4,000, y eso multiplicado por 1 más el interés, que es 0,055 y sobre 12, y eso elevado al tiempo, que en este caso sería pues 36, dado que es mensual. Bien, y si aquí notamos, nos dan acá ya el 4,000 y nos piden aquí colocar a lo que se multiplica ese 4,000, que sería pues justamente a la opción número 4, ¿sí? Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 7. Dice, con base en la información, determina mediante la factorización la multiplicación de los factores largo y ancho del rectángulo que limita el área total. El área del camino que bordea una piscina está dado por la expresión. Aquí pues justamente esta expresión que pues determina el largo del camino que bordea una piscina. Y acá nos da pues, dice donde el polinomio de segundo grado indica el área total, como se muestra en la gráfica. Nos da pues aquí esta gráfica. Son acá pues las opciones de respuesta, ¿no? Entonces aquí lo que nos piden pues es determinar los factores largo y ancho del rectángulo que limita el área total. Notemos que aquí el área pues total o área pues del rectángulo va a ser justamente pues este polinomio de segundo grado. Entonces aquí la idea es factorar este polinomio de segundo grado para encontrar los factores largo y ancho. Entonces acá vamos a factorarlo como un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Eso factoramos de la siguiente forma. Aquí hacemos pues dos paréntesis. Dado que es 4x al cuadrado, aquí colocamos el 4x y todo sobre justamente pues ese 4, ¿no? El coeficiente de ese término cuadrático. Luego acá colocamos los signos, ¿no? Más, que está en esta parte acá, va el primer paréntesis y el producto de signos va en el segundo paréntesis. Es decir, más por más nos queda pues aquí más. Luego multiplicamos este coeficiente de término cuadrático que es 4. Lo multiplicamos por este 135 y lo dejamos acá simplemente indicado. Sería pues 540. Luego en esta parte vamos a encontrar aquí o a pensar en dos números que sumados me den 48 y multiplicados me den 540. Esos números vienen a ser el 30 y el 18. 30 más 18 es 48 y 30 por 18 nos da 540. Luego de eso podemos acá ir simplificando, ¿no? Y tenemos que hacerlo pues este que se encuentra aquí en la parte del denominador. Vamos a hacerlo pues con alguno de esos paréntesis o incluso puede ser con ambos, ¿no? Entonces aquí podemos sacar, miren, de este 4 pues la mitad, que sería 2. Y acá vamos a empezar con este primer paréntesis. Sería la mitad de 4 sería 2 y de 30 pues sería 15. Luego tenemos que seguir simplificando. Pero notemos que de este 15 ya no puedo sacar la mitad, ¿verdad? Entonces aquí en este caso recurrimos al segundo paréntesis, a este 4x más 18, y aquí sacamos la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2, y la mitad de 18, que sería pues 9. Tenemos que aquí simplificar hasta que nos quede en el denominador el 1, ¿sí? Entonces luego en esta parte vemos que nos quedó justamente en la primera paréntesis un 2x y más 15. Y en el segundo paréntesis un 2x y más 9, con lo cual ya hemos encontrado los factores largo y ancho de este rectángulo, que serían pues aquí la opción número 2, miren, 2x más 15 y por 2x más 9. Pasemos al ejercicio número 8. Dice, resuelve la ecuación. Nos dan aquí en esta parte una ecuación con valor absoluto y nos dan aquí las opciones de respuesta. Bien. Entonces aquí, antes de poder aplicar o resolver esta ecuación, vamos a hacer las operaciones que están pendientes de hacer. Tanto aquí dentro del valor absoluto, tenemos aquí un menos que está afectando al paréntesis. Y acá pues una multiplicación de este menos 2 por lo que está aquí dentro. Nos queda pues de esta forma, bien. Menos 1 y más x, y aquí menos 6 y menos 2x. Y nos quedaría pues de esta forma la ecuación. X más 1 sobre 2 en valor absoluto. Y eso es igual a menos 6 menos 2x. Entonces aquí, para poder resolver esta ecuación con valor absoluto,
Vamos aquí a realizar pues dos casos, ¿no? El primer caso sería pues que esta cantidad de aquí, ya sin valor absoluto, va a ser igual a menos 6 menos 2x, ¿sí? Y aquí pues resolvemos esta ecuación. Es decir, este 2 lo pasamos a multiplicar a menos 6 menos 2x. Nos queda pues de esta forma. Luego multiplicamos el 2 por lo que está ahí dentro y nos queda menos 12 y menos 4x. Y luego pasamos las x al primer miembro, sería x más 4x. Y este 1 como menos 1 al segundo miembro. Sumamos en cada caso, nos da 5x igual a menos 13. Y este 5 va a dividir al menos 13 y nos queda menos 13 quintos. Esta sería pues la posible primera solución, ¿sí? Vamos ahora a un segundo caso. Ahora decimos que esta cantidad de aquí, sin valor absoluto, va a ser igual ahora a menos esta cantidad de acá. Es decir, de esta forma, miren, ¿sí? Entonces aquí evaluamos, recuerden, cuando hablemos de valor absoluto, tenemos que evaluar ambos casos, cuando es igual a más y cuando es igual a menos. Y aquí pues afectamos este menos a lo que está aquí dentro. Nos queda pues 6 y más 2x. Luego aquí resolvemos esta ecuación. El 2 pasamos acá a multiplicar al 6 y al 2x. Nos quedaría pues 12 y más 4x. Luego las x al primer miembro y el 1 al segundo miembro. Nos queda de esta forma. Aquí al restar x menos 4x nos queda pues menos 3x igual 12 menos 1, 11. Y luego aquí pues despejamos la x, nos queda menos 11 tercios. Esta sería la segunda posible solución. Ahora aquí, ¿cómo saber cuál es la solución correcta? Sí, porque puede ser el caso de que no haya solución. Miren, entonces aquí en esta parte pues esta expresión de acá vemos que tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, colocamos acá que menos 6 menos 2x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Dado que pues que esto está comparado a un valor absoluto. Y recuerden que un valor absoluto va a ser siempre pues positivo, ¿verdad? Entonces aquí la idea para poder determinar cuál de estas es la solución o las dos, lo que hay que hacer aquí es reemplazar, ¿no?, esta solución y esta solución en esta relación para ver si es que cumple con esta desigualdad. Es decir, en pocas palabras, que en esta x de acá vamos a reemplazar el menos 13 quintos. Eso lo colocamos en la parte de acá, miren. Menos 6 menos 2 que multiplica a menos 13 quintos. Esto debe ser mayor o igual a 0 para que pues esta sea la solución. Aquí vamos a hacer esta operación. Menos 2 por menos 13 quintos nos queda más 26 quintos. Y aquí al restar menos 6 más 26 quintos nos queda menos 4 quintos mayor o igual a 0. Vemos que en esta parte nos dio una falacia, puesto que menos 4 quintos no es mayor o igual a 0. Por lo tanto, esta primera solución de menos 13 quintos no es solución de esta ecuación de valor absoluto. Vamos ahora con la segunda solución. Hacemos lo mismo, ¿no? En esta x de acá reemplazamos y nos queda pues de esta forma así, miren, ¿no? El menos 2 que multiplica a menos 11 tercios. Al hacer esta multiplicación de menos 2 por menos 11 tercios nos queda pues más 22 tercios. Y luego pues al eso restarle menos 6 nos queda aquí 4 quintos es mayor o igual a 0. Y vemos que en este caso pues sí es verdadero, puesto que 4 quintos sí es mayor o igual a 0. Por lo tanto, esto me hace ver que esta solución de menos 11 tercios es la solución de esta ecuación de valor absoluto. Por lo tanto, aquí escogemos la opción número 2, menos 11 tercios. Bien. Completa el enunciado. Dice, al resolver el sistema de ecuaciones, nos dan aquí un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se obtiene que x es igual, espacio, y igual y z igual. Entonces aquí nos piden completar este enunciado con los valores correspondientes de x, y z. Y acá nos dan las opciones de respuesta. Bien. Entonces acá tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Noten ustedes que aquí esta ecuación 2, y menos z es igual a 3. Aquí está inmersa únicamente pues la y la z. Y aquí en esta ecuación 3 está únicamente z y x. Entonces aquí la idea es trabajar para poder aquí pues reducir estas ecuaciones y obtener dos ecuaciones con 2 incógnitas. Bien. Entonces aquí lo que queremos es justamente trabajar con la ecuación número 1 y con la ecuación número 2. Y en esta parte vamos aquí a obtener una ecuación que me permita pues trabajar con la ecuación número 3, que está en función de z y x. Entonces aquí la idea pues es eliminar la variable y. Entonces aquí tenemos más y aquí también tenemos más y. Por lo tanto aquí nos conviene que una de estas y sea negativa
Para eso lo que hacemos es multiplicar por menos 1 a esta ecuación 2. Es decir, a todos los elementos de esta ecuación 2, y menos z y 3, multiplicamos por menos 1. Y nos quedaría pues de esta forma. Bien. La ecuación 1 pues bajaría tal cual como está. La ecuación 2 bajaría pues de esta forma. Bien. Menos y más z y menos 3. Esto me permite entonces, miren, este y menos y cancelar. Y nos queda una ecuación 4. X, aquí z más z quedaría pues 2z. Y menos 1 menos 3 nos queda pues menos 4. ¿Sí? Esta sería pues la ecuación 4. Que está, como vemos, en función de x y z. Y si aquí observamos la ecuación 3 de nuestro problema, también está en función de x y z. Por lo tanto, esta ecuación 3 vamos a colocarla aquí abajo. Vamos a colocarla pues de forma ordenada. Miren, es decir, primero colocamos el menos x que está acá, luego el más 3z que tenemos acá, y eso es igual a menos 1. Es decir, este 1 que estaba aquí positivo ya lo pasamos directamente acá con menos 1 y eso hemos puesto en esta parte de acá para pues facilitar la resolución. Y si aquí pues sumamos esto de forma vertical, vemos que ya podemos aquí cancelar la x. Miren, x menos x pues se cancela. En este caso acá sumamos 2z más 3z, nos queda pues 5z. Y menos 4 menos 1 nos queda pues menos 5. Y aquí nos queda despejar la z. Z va a ser igual a menos 5 sobre 5 y z pues es igual a menos 1, ¿no? Simplificando esto de acá. Ya encontramos el valor de z, que es menos 1. Vamos ahora a ir encontrando los valores de las demás variables. Y aquí tenemos que z podemos reemplazar en la ecuación 3. Entonces aquí en vez de esta z que está acá, colocamos simplemente menos 1. Es decir, de esta forma, miren. Menos x más 3 por menos 1 y eso es igual a menos 1. Aquí pues resolvemos esta operación de más 3 por menos 1. Sería pues menos 3 y este menos 3 lo pasamos al segundo miembro con más 3. Acá hacemos la operación de menos 1 más 3, nos queda pues 2 y claro pues aquí podemos cambiar el signo a ambas partes y nos queda que x es igual a menos 2. Ya tenemos en esta parte pues x y z, nos falta pues encontrar y, para lo cual reemplazamos x y la variable y en la ecuación número 2, en esta ecuación de acá para encontrar pues la y. Luego acá pues vamos a copiar esta ecuación y en vez de la z hemos colocado pues el menos 1. Luego acá pues este menos y menos se hace más, nos queda más 1 y al pasarlo al segundo miembro va con menos 1. Luego restamos 3 menos 1, sería pues 2. Por lo tanto aquí vamos a completar, miren. X valdría entonces, miren, menos 2, que está en la parte de acá. Y valdría 2, que está en esta parte de acá. Y z valdría menos 1, que está en esta parte de acá. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la opción 2. Menos 2, x, 2y y menos 1, z. Vamos con la pregunta final, la número 10. Dice, con base en las funciones, selecciona las proposiciones verdaderas. Nos dan aquí pues dos funciones y nos dan aquí las 4 opciones de respuesta, ya que hay que colocar, ¿no? Si es correcta la 1 y la 3, la 1 y la 4, 2 y 3 o 2 y 4. Y ya que notamos aquí que las proposiciones están en función de la paridad de funciones, ¿no? Nos preguntan si f es par, si f es impar, si g es par o g es impar. Entonces aquí obviamente nos quedaría pues verificar si son par o impar cada función. Entonces vamos a empezar acá con la función f de x, que es una función constante. Entonces miren, una función constante por definición es una función par, ¿sí? O sea que hemos colocado la condición que debe cumplir una función para que sea par. Decimos entonces que para que f de x sea par, debe cumplirse que f de menos x debe ser igual a f de x. Es decir, en esta parte si yo tengo f de menos x, implica pues reemplazar en las x el menos x, ¿verdad? Pero como esta función no tiene pues ninguna x inmersa allá, acá, entonces simplemente sería igualmente a 4. Por esa razón, f de x va a ser par, porque tanto f de x es 4 como f de menos x también es 4. Entonces se cumple esta condición de par. Por lo tanto, si f de x es par, obviamente pues no va a ser impar. Por lo tanto, la proposición 2 vemos que es incorrecta. Veamos qué ocurre ahora con la función g de x, que es una función lineal. Entonces acá también decimos que una función lineal por definición va a ser una función impar. Y para que cumpla justamente una función que sea impar, decimos que para que f de x sea impar, debe cumplirse que f de menos x debe ser igual a menos f de x. Entonces aquí en esta parte, para que esta función g de x sea pues impar, debe cumplirse que g de menos x es igual a menos g de x. ¿Cómo encontrar g de menos x?
eso se encuentra pues reemplazando, recuerden, aquí en la x el menos x, es decir, queda menos 6 que multiplica a menos x. Eso es igual. Y acá para encontrar menos g de x, la idea es anteponer el menos a esta función, es decir, menos y menos 6x. Entonces en esta parte vamos a resolver para verificar que en verdad pues sea una función impar. Entonces aquí se multiplica, miren, menos 6 por menos x nos da positivo, ¿verdad? 6x. Y acá este menos con este menos nos queda más y nos queda pues también 6x. Por lo tanto, aquí pues nos dio una proposición verdadera y decimos entonces que g de x es impar. Entonces acá es claro entonces que si g de x es impar, no va a ser par. Por lo tanto, aquí en la 3 vemos que es incorrecta, puesto que g de x es impar. Entonces aquí notamos que las proposiciones que son verdaderas han sido la 1 y la 4. Y aquí pues escogemos la opción 2, que corresponde justamente a las opciones 1 y 4. Bien, y así pues hemos resuelto estas primeras 10 preguntas de esta ficha de tareas diagnósticas para el bachillerato. Recuerden que estas se van a trabajar las primeras 2 semanas. Vamos a seguir subiendo pues en el siguiente video pues las demás preguntas, sí, analizarlas y explicarlas. Pues espero que esta información haya sido de utilidad. Recuerden pues dejar sus comentarios, sugerencias, suscribirse al canal y los espero en el próximo video.